Es un gozo y una alegría para mí estar nuevamente con ustedes en un video más que tiene el propósito de dar a conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que me creó a mí, al Dios que te creó a ti, a través de su palabra, a través de la Biblia. Hemos dicho en varias ocasiones que Él nos dejó esta palabra para que nosotros lo pudiéramos conocer. Y yo espero que estas enseñanzas sean de bendición para ti, para todo aquel que esté escuchándolas, que sea bendición, porque ese es el propósito. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo creó qué fue lo que creó el segundo día y el tercer día. Vimos en el segundo día que Dios creó la expansión y que entonces al crear la expansión se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces ya vimos que hay aguas arriba y hay aguas abajo. Eso es muy importante. Vimos que Dios tiene la sabiduría, tiene el conocimiento para ordenar. No solo tiene el poder para crear, sino tiene también el conocimiento, la sabiduría para ordenar. Y que muchas veces nosotros venimos, antes de que conozcamos a Dios a través de la Biblia, pues a veces venimos con muchas situaciones difíciles, a veces con muchas frustraciones, porque decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios a través de su palabra, cuando comenzamos a conocer su palabra, entonces la palabra de Dios es una luz que viene a nosotros para podernos ayudar a ordenar. Dijimos que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, que nos dé su sabiduría para ver qué está mal en nosotros y por qué está mal, y que nos ayude a corregir para que todo se arregle. Una de las cosas que debemos entender es que cuando nuestra vida está mal, es porque hay cosas que no hemos entendido, que no hemos hecho bien, pero que cuando entendemos y cuando las corregimos, no solo cambiamos nosotros, todo a nuestro alrededor comienza a ser transformado. Yo te lo digo porque así me ha pasado a mí. O sea, yo tengo que enseñarte lo que yo he aprendido. Esta es la manera en que nosotros enseñamos la Biblia. De hecho, la Biblia dice que esta palabra se iba a predicar con el testimonio de quién, del que la explica, del que la enseña. ¿Ok? Vimos que en el tercer día Dios separó las aguas, ¿verdad? Las aguas de abajo las juntó. Y entonces descubrió lo seco que es la tierra. Porque pues todo era agua. Entonces no se podía crear nada, no podían hacer nada porque todo estaba cubierto de agua. Entonces Dios dijo, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y donde juntó todas las aguas, llamó mares, y a lo seco llamó tierra. Y vimos cómo Dios con su palabra nuevamente dice que se crearan, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árbol que dé fruto. Entonces ya vemos cómo a Dios ahí creó la tierra, ¿verdad? Cómo creó el reino animal, el reino vegetal. Ahora vamos a irnos al cuarto día, que dice las lumbreras. Dijo luego Dios, vamos a leer en el versículo 14, vamos a leer Génesis 1, versículo 14, 15 y 16. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El número 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos que Dios con su palabra comienza a hacer que todo se mueva. Recordemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el versículo 2. Pero aquí ya cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde, o cuando dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, en ese momento que Dios suelta la palabra, en ese momento comienza el Espíritu de Dios a hacer lo que le está diciendo. Entonces vemos qué maravilloso que cómo Dios primero pone orden, ¿verdad? Primero separa las aguas, crea la expansión. Y ahora que está haciendo, está ordenando que haya lumbreras, está creando las lumbreras. ¿En dónde? En la expansión de los cielos. Podemos imaginar cómo estaba esa expansión cuando todavía Dios no creaba las lumbreras, que no había sol, que no estaba la luna, que no estaban las estrellas. Pero Dios ya, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense bien. Primero separa, ¿verdad? En el día tercero, todas las aguas las junta. Y entonces ya se descubre la tierra, se descubre lo seco y les ordena que produzcan hierba verde. Ojo aquí, porque nosotros hemos estudiado la fotosíntesis de las plantas y decimos que se necesita la luz del sol para que se produzca la fotosíntesis. Sin embargo, el reino vegetal fue creado antes que el sol, antes que la lumbrera mayor, porque la lumbrera mayor es el sol y la lumbrera menor es la luna. Entonces aquí ya estamos viendo cómo Dios hasta el cuarto día crea las lumbreras. Primero creó el reino vegetal y después, como ya tenía la expansión, acordémonos que también en el segundo día Él hizo la expansión, Él creó la expansión, entonces le va a poner a la expansión las lumbreras, que son el sol y la luna, las estrellas, y si se fijan dice, para separar el día de la noche. O sea, Dios las puso para separar el día de la noche. No es lo mismo que separe la luz de las tinieblas. Aquí ya dice para que separe el día de la noche. Recordemos que en Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, creó las lumbreras para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces ahí ya comienza, porque Dios comienza a poner las lumbreras para que fueran las que nos midieran el tiempo, ¿verdad? Que ahí entra ya el tiempo, ahí ya entra el tiempo como lo conocemos, ¿verdad? Un día, 2 días, 7 días forman una semana, 30 días o 31 o 28 forman un mes. Entonces ya vemos que para esa es una de las razones por las que crea las lumbreras, para separar el día de la noche.
y para que sirvan de señales para estaciones, para los días y los años. Ahí ya entonces empieza el tiempo como lo vemos nosotros, ese tiempo en el que se cuentan los días, se cuenta la semana, se cuenta el mes, se cuentan los años. Entonces esa fue la razón por la que creó las lumbreras en el firmamento, en la expansión, en lo que vemos nosotros como cielo. Y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces vemos que en el día que nos alumbra, esa luz que ven nuestros ojos físicos, es la luz que viene del sol, ¿verdad? Entonces ella nos alumbra la tierra, en la tierra. Y en la noche, cuando hay la luna llena, pues nos alumbra la luna en las noches. Entonces vemos que esta es la función. Esta es la función de Dios para separar el día de la noche, para que se cuenten los días, para que haya un tiempo. ¿Ok? Entonces vemos que todo esto viene de Dios, es diseño de Dios que se mida el tiempo. En el mundo natural, en el mundo físico, se mide el tiempo. Y quienes nos ayudan a poder hacer esa medición es estas lumbreras. Ellas nos señalan cuando es el día, cuando es la noche. Y ya un día y una noche, o como dice aquí, la manera que Dios cuenta el tiempo es la tarde y el día forman un día. ¿Ok? Si vemos aquí dice en el versículo 19, Génesis 1:19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Ok? Entonces ya vemos viendo cómo Dios está creando las lumbreras, y hay una lumbrera que es mayor, pues es el sol porque es más grande, y la lumbrera menor que es la luna. Y también hizo las estrellas. ¿A dónde las puso? Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces aquí ya estamos viendo que esa luz la hizo Dios para alumbrar la tierra, ¿verdad? Dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar nuevamente la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces aquí ya vemos que aquí ya Dios está otra vez ordenando, ¿verdad? Estas lumbreras vienen a traer el tiempo, a separar el día de la noche, a separar la luz de las tinieblas, vienen a que nosotros podamos medir el tiempo, ¿sí? Por eso dice que señorean en la noche y señorean en el día. La luna señorea en la noche porque es la luz que da a la tierra en la noche, y el sol señorea en el día porque da la luz en el día. Entonces vemos nuevamente que Dios está ordenando. Dios ordena, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de diseños. Muchas veces el pensamiento que tenemos acerca de Dios es que Dios es un Dios de amor, y sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, es un Dios de diseños. Él todo lo crea con una funcionalidad, como lo hemos explicado. Y eso quiere decir que yo puedo funcionar, que tú puedes funcionar, que Él nos creó con todo lo que necesitábamos para poder funcionar aquí en la tierra. Si hay veces que nosotros decimos, es que no puedo, es que no sé, es que realmente mi vida no está funcionando, no es porque Dios no nos haya creado con todo lo que necesitamos, sino porque nosotros no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, y entonces no sabemos, pues sinceramente no sabemos ni quiénes somos. No sabemos para qué nos puso aquí, no sabemos cuáles son las cualidades que Él puso para nosotros. Entonces por eso hay veces que nosotros pues decimos, ¿y por qué estoy aquí? Y si nos pasan cosas difíciles, como que decimos, Señor, ya no quiero vivir aquí, o ¿cómo le hago? Queremos a veces como huir. Pero es porque no
conocemos a Dios. Recordemos que Dios es la luz. Esta palabra, esta Biblia, que es la palabra de Dios, es la luz que viene a enseñarnos lo que es Dios, porque al conocer a Dios me conozco también a mí, porque soy parte de su creación. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos? Que Dios tiene el conocimiento para poner orden, el conocimiento y la sabiduría para poner orden. Que Dios me puede dar ese conocimiento y esa sabiduría para poner orden. Que Dios es un Dios que todo lo crea perfecto, funcional, que nos ha dotado con todo lo que necesitamos para poder funcionar aquí en la tierra. Les voy a leer un pedacito del Salmo 139. Dice aquí el salmista, que en este caso es David. ¿Quién conoce, quién ha oído del rey David? Este salmo es de él, es el Salmo 139 y el versículo que vamos a leer es el 13 y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. A veces creemos que no, pues la naturaleza me hizo, pero no. Dios dice que con sus manos nos moldea, que nos forma en el vientre de nuestra madre. ¿Qué significa que nos forma? Que nos moldea, que nos va haciendo, dando una forma en este cuerpo físico. O sea, es maravilloso entender esto. En el vientre de nuestra madre, Él nos forma. ¿Y qué quiere decir forma? Él nos da forma, nos moldea. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No es que en el vientre de mi madre me creó ahí nada más. No. Si nosotros podemos entender, vemos que entonces Él se tomó el tiempo. Este Dios que creó los cielos y la tierra tiene un amor tan grande por su creación máxima que somos nosotros los seres humanos, que no es que yo sea gestada en el vientre de mi madre, no. Dice ahí, y así es, que Él me creó en el vientre de mi madre, que Él me formó, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y a cada uno nos hace, nos forma en el vientre de nuestra madre. ¿Qué debemos decirle cuando nosotros vemos o entendemos esto? Dice el rey David, le dijo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, si nosotros podemos ver estos dos versículos de la Biblia, vemos que Dios nos formó nuestras entrañas, que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y eso es algo maravilloso, entender que el ser más importante de este universo, el ser que creó los cielos y la tierra, me formó a mí. No soy un accidente de mis padres, no nací nada más por nacer. No, hubo un ser que determinó que yo tenía que venir en esta época que vine, nacer en esa familia donde nací, porque Él así lo dispuso. Y te vuelvo y te repito, y Él nos crea con todas las necesidades, con todo lo que yo necesito. Y eso es algo muy importante, porque hay veces que pensamos, no, pues es que yo no tengo lo que el otro tiene. Y una de las cosas que nosotros debemos de evitar siempre es compararnos con los demás, porque Dios nos hizo de una manera única. A cada uno de nosotros nos formó de una manera diferente, porque Él no nos hizo como robots, que todos fuéramos iguales. No, a cada uno nos dio nuestra propia personalidad, nuestra propia forma, nos dio lo que teníamos que hacer. Tenemos
un propósito que es específico para cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver esto, estamos dándonos cuenta que pues somos para Él, para Dios, somos su máxima creación y nos creó para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos su familia. Y esto debe de venir a nosotros como algo maravilloso, igual que el salmista hizo alabarlo, ¿verdad? Porque dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces hoy te quiero decir que a ti y a mí Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Él diseñó, a cada uno nos diseñó y nos puso todo lo que necesitamos para poder funcionar en esta tierra. Y con estas palabras me despido. Aquí vamos a terminar la clase porque ya termina el tiempo rápido. Pero la próxima semana vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a ir combinando la parte de la creación con otras cosas y vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios sí tiene que ver conmigo, sí tiene que ver contigo. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a pensar, comenzamos a ver todo esto, vamos a ir comenzando a ser cambiados, a ser transformados. Porque si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de entender y va a cambiar nuestra vida. Y yo bendigo tu vida porque sé que si te has tomado el tiempo para ver este video, el Señor te va a recompensar tus esfuerzos y el tiempo que tú le des. Recordemos que una de las cosas que dijimos es que lo que necesitamos darle a Dios es nuestro tiempo. Eso es lo más importante porque cuando le damos tiempo de nosotros, es como lo vamos a ir conociendo, es como vamos a ir descubriendo la maravillosa manera en que Él nos creó. Yo bendigo mucho tu vida y te voy a pedir que hagamos una oración. La oración de fe la vamos a hacer al final. Ahorita vamos a hacer la oración de esta clase y si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo, pues vamos a hacer esa oración al final. La quise poner antes la clase anterior, porque si tú aún no has hecho la oración de fe, la oración de salvación, pues esta oración que vamos a hacer, pues va a ser más efectiva si tú ya hiciste esta oración. Pero hoy vamos a hacer esta oración de esta clase. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Padre Celestial: Padre Celestial, te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado o maravillada si eres mujer, por la obra que tú has hecho en mí. Y yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que tú me ayudes a entender que tú deseas lo mejor para mí, que yo pueda entender que tú me formaste para ser tu familia, para ser tu hijo, para ser tu hija. Estoy maravillado de que tú me hayas formado en el vientre de mi madre
Y te doy gracias y te sigo pidiendo que me des conocimiento y sabiduría para poder saber qué cosas tengo que ordenar en mi vida. Te doy gracias porque tú me has hablado en este video. Gracias porque ahora sé que tú eres mi Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, te doy gracias por esta clase y yo te pido que esto que hemos hablado penetre en los corazones de quienes lo escuchen este video y que su vida sea transformada, que tu poder, que tu conocimiento, que tu sabiduría toque a todas las personas para que ellas te puedan ir conociendo cada día más. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si tú aún no has hecho la oración, te invito para que en este momento le digas: Señor, reconozco que soy pecador y decido tomar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones